Se forja una nueva controversia entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. El Ministerio de Ambiente inició una auditoría al cabildo que lidera Aquiles Álvarez y en X la ministra señaló que las aguas residuales que se depositan en el río Daule contienen millones de coliformes fecales por encima del límite que es 2000. Además, se revisan las licencias para la explotación de canteras en la vía a la costa. Según el alcalde, todo se trata de una persecución política. El gobierno señala, en cambio, que es indignación ante lo que llaman un municipio indolente. La disputa tiene más de un año, comenzó en octubre de 2023. Otros picos de tensión han sido cuando apenas posesionado, Noboa retiró por decreto al municipio de Guayaquil la delegación para construir el viaducto sur de la ciudad, el llamado Quinto Puente. También cuando Álvarez acusó al gobierno de retrasar injustificadamente la entrega de un aval para obtener un crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, crédito que financiaría la dotación de agua potable para Monte Sinaí, una zona popular de la urbe. Y también, pues, cuando el gobierno denunció a Álvarez, sus hermanos y su empresa Copedesa por comercialización irregular de combustibles. La disputa entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil acompaña a toda la gestión de Daniel Noboa, como lo hemos señalado, e incluso empezó antes de su victoria en las presidenciales de 2023. ¿Hay ganadores en este conflicto o solamente pierde la ciudadanía, la sociedad? Lo vamos a revisar con César Febres Cordero Loyola. César, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, Lenin, un placer estar contigo y con la audiencia. Que lo judicial se lo resuelva en las cortes. Acá vamos a hablar de lo político. ¿Se puede identificar una estrategia detrás de esta controversia extendida donde el gobierno se lanza con todo contra todo aquello que tenga relación con Aquiles Álvarez, tanto en lo público como en lo privado? Uno no puede descartar la animadversión personal como un factor importante en las peleas entre políticos en el Ecuador, pero creo que hay un patrón aquí. Y uno podría haberse tentado en un principio de decir es una persecución contra el correísmo. Y aunque hay una verdadera pelea entre el correísmo y el presidente Noboa, hay también una muy buena relación con la prefecta del Guayas, correísta, aunque con sus diferencias con la dirigencia en este momento, con el prefecto de Manabí, correísta, en su momento también con el alcalde, o en sus momentos, con el alcalde de Quito, correísta, con la prefecta de Pichincha, correísta, que de hecho fue uno de los pocos personajes que se tomó una foto con el ministro Sensi cuando estuvo en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Ha habido una relación de trabajo, pero se persigue al alcalde de Guayaquil, se persigue al alcalde de Durán. Hay una pelea también con el ex candidato Jan Topic. Tres hombres jóvenes políticos con ambiciones presidenciales en el corto y mediano plazo. Yo creo que por ahí puede ir el problema. ¿Se trata más de un asunto personal que de una intención de capitalizar ese sentimiento o esa postura anticorreísta de un segmento de la población? Es que si no fuera una campaña contra todos los correístas, en todo momento, todo el tiempo. Creo que aquí puede haber un intento de ir despejando el camino, no para esta elección, sino elecciones venideras. Más allá de nuevo de problemas de índole personal entre estas dos figuras conflictivas. Y no digo que lo que se esté investigando no sea importante, no haya algo real detrás. El tráfico de combustible es un secreto a voces. La calidad del agua de Guayaquil, un desastre. Aquí la gente, una ciudad en teoría cosmopolita, moderna, metropolitana, de millones de habitantes, un motor de riqueza del país, y no puede tomar agua del grifo. Pero no pueden tomar agua del grifo muchas ciudades de muchos cantones del país, y sin embargo el análisis se lo hace exclusivamente en Guayaquil. De allí la duda de si se trata o no de una acción direccionada. Justamente, ¿por qué cargársele en este momento al municipio de Guayaquil? Es la pregunta, porque pueden ser investigaciones muy importantes, pero la manera en que se las hace y los tiempos que se manejan, a veces con la justicia o parte del sistema de justicia de la mano. Recordemos que en julio el presidente hablaba del tráfico de combustibles en una radio hoy cuestionada por algunos motivos que investiga la prensa, y salía pocas semanas después la fiscalía con tremendo logo, utilizando las siglas, las iniciales de los nombres de los Álvarez, los colores de la bandera de Guayaquil, la llama del logo de la Revolución Ciudadana, lanzando un caso con una celeridad impresionante, que no siempre la tiene, que parece tenerla solamente en casos políticos de interés para gobiernos de turno. Entonces se puede hablar de, no sé, de una acción coordinada entre el poder político y la justicia.
Nada nuevo en el Ecuador. Pero se supone que este es el nuevo Ecuador. Es difícil, ¿ah? Y aquí no hay que cargársele solo al gobierno. Te presiona el país a actuar de esa manera. En la cultura política del país se demanda fuerza, se cuestiona al gobierno de Lasso por no haber perseguido lo suficiente, por haberse dejado tener oposición en contra, por haber permitido tener actores políticos fuertes en contra. Creo que es la valoración equivocada del gobierno anterior, del cual muchos fuimos bastante críticos. Así que sí, por supuesto, no hay para mí en esto un nuevo Ecuador, pero también el país casi que te exige que persigas. En la bronca Álvarez Noboa, ¿quién pierde más? Guayaquil. Y de nuevo, aunque se están investigando cosas importantes, la calidad del agua, el problema de las canteras en Vía de la Costa, que es una denuncia ciudadana, muy bien, pero en el tema de seguridad que tanto nos interesa, sería conveniente que haya una cooperación cercana entre la Alcaldía de Guayaquil y la Presidencia de la República. Por muchos años se ha venido colaborando en el convenio para el funcionamiento de operaciones de las Fuerzas Armadas en el muelle de Puná, la entrega de combustibles, los policías durmiendo en los CAMIS, nuestros centros de atención ciudadana, los vehículos conducidos por agentes municipales donde han habido operativos en conjunto con policía y Fuerzas Armadas. Había una cooperación interesante, pero cuando se pelean podemos terminar viendo menos de eso. Mucho menos de eso en una ciudad que demanda esa cooperación porque las autoridades municipales y sus dirigencias conocen muchas veces mejor los barrios o tienen una capacidad también de proyección en la obra social que el gobierno nacional en este momento no tiene o no puede desplegar con tanta facilidad. ¿Qué necesitan tener los políticos para poder diferenciar las cosas? Uno es hacer lo que se tiene que hacer y otro es dejar de cooperar, es decir, no hacer lo que se tiene que hacer. Tiene que haber también una demanda de los propios partidos, unas voces ciudadanas que exijan que ellos trabajen con una agenda política. Bueno, pero partidos no existen, pues. Justamente ese es el problema. Tampoco existen que en la Alcaldía de Guayaquil, en el Consejo de la Ciudad, casi todos los socialcristianos son concejales de Aquiles Álvarez. Y ADN, el bloque del presidente en el legislativo, está lleno de camiseteros. Así funciona y de hecho también hay importantes asesoras ex-socialcristianas en este gobierno. Tan cierto es que no hay partidos que Aquiles Álvarez llega de la mano de la Revolución Ciudadana sin ser afiliado ni adherente a esa organización. Tan es cierto que no existen partidos políticos que el presidente de la República llega a Carondelet auspiciado por dos organizaciones políticas con las que ya no existe. Tiene nada, ¿no? Mover ya no existe y el PIT del primo del expresidente Moreno ahora está auspiciando al general Víctor Arauz, que se desayunó que tenía un candidato en sus listas de la Asamblea Nacional procesado en metástasis. Esa es la política nacional. Ahora, ¿es demasiado temprano para pensar que en esta bronca entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República se está jugando algo o mucho de las seccionales de 2027? Puede ser. Están los ojos puestos sobre la alcaldía de Guayaquil después del fin de la hegemonía social cristiana de décadas y con una gestión municipal en Guayaquil que yo creo que todavía decepciona a muchos, que hay mucho por qué exigirle a esta administración municipal. Hay espacio para que surja una nueva figura. A lo mejor el presidente Noboa está justamente también poniendo, como usted dice, ojos en colocar un alcalde en Guayaquil aliado. Y así construir un movimiento que, lo ha dicho la primera dama, esperan que dure 10 años. Envejeció rápido aquello de que... El poder. Envejeció rápido aquello de que el clivaje correísmo-anticorreísmo se había superado y con lo que en un primer momento el propio presidente Noboa parecía estar de acuerdo cuando decía que él era pro y que no era anti, quizás a manera de justificación en ese momento o de sacramentación del acuerdo político legislativo precisamente con el correísmo. No era un pacto serio. Y quizá era algo que hicieron los políticos, esto de tolerarse por un tiempo, unirse, porque el ánimo nacional lo demandaba, particularmente en ese momento. Recordemos que las elecciones pasadas fueron elecciones muy violentas, con el asesinato de Villavicencio, el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de un candidato a la Asamblea en Esmeraldas y de varios otros dirigentes.
en ese momento de tensión y en ese pico de la crisis de seguridad, que se lo sintió distinto a este momento que igual es complicado, se les pedía a los políticos que se unan. Eso pudo haberse disipado, ese sentimiento, la sensibilidad, y los políticos por ende vuelven al modus operandi, al modus vivendi de todo el tiempo. ¿Cree usted entonces que la bronca es personal, no es con el correísmo? ¿O se Pero trata de un también es todo? estratégica. Como usted señala, puede haber intereses en ver o colocar un aliado en la alcaldía de Guayaquil. Hay un interés en eliminar a jóvenes que están pensando en la presidencia, porque es un secreto a voces que el alcalde Álvarez tenía ambiciones presidenciales y creó un movimiento paralelo, hoy aliado al correísmo, para tener una base con la que separarse del correísmo después. Hacia eso también ve el presidente Noboa, quienes están creciendo y a quienes tengo que eliminar temprano, como rivales. César Febres Cordero Loyola, analista político. César, gracias por acompañarnos esta mañana.